No, pare aquí. Yo quisiera predicar 2 horas, pero me toca menos. Mire, le voy a decir algo. El problema de nosotros, que muchos no hemos entendido, es que cuando Dios nos llama y nos mete en un enclave que se llama eternidad. Y en el momento que usted es un cristiano verdadero, usted queda atrapado por la eternidad de Dios. Y cuando usted está viviendo una vida espiritual, conectado con Cristo y disfrutando de su vida cristiana como tiene que hacerlo, usted no puede prestar oído a lo que se dice afuera, porque lo que está afuera no pertenece a la eternidad. Lo que se dice afuera está conectado con el príncipe de este mundo, que es la serpiente antigua. Y entonces tenemos cristianos que todo el tiempo están jugando con un pie en la eternidad y con un pie en la serpiente, en el mundo, en los principios de este mundo. Y entonces se la pasan aquí y allá jugando en la frontera. Y entonces este oído escuchan la palabra de Dios, pero con este oído escuchan a Satanás. Con esto aquí adoran y con esto aquí escuchan al mundo. Aquí quieren compartir con cristianos y luego se van a revolcarse en el mundo con no cristianos. Y en esta iglesia también pasa eso con hermanos de la iglesia. En todas las iglesias pasa. Tenemos gente que está jugando todavía a ser cristiano. Entonces ella llegó a la frontera. Y entonces esta varona, porque es llamada todavía varona, se quedó escuchando a la serpiente. Entonces no podemos quedarnos ahí jugando con el mal personificado, que es lo que hace mucha gente. Entonces mire lo que pasó en 3, siga conmigo en el verso 2 y 3. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto del árbol del jardín comemos. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. O sea, el árbol que estaba en medio del jardín era el árbol de la vida. Y aquí la pregunta de esta conversación que surge es: ¿cuándo Dios le prohibió a ellos comer del árbol de la vida? Dígame cuándo. Nunca. De todo árbol del jardín, incluido el árbol de la vida, podrán comer. Del que le dijo Dios que no comiera fue del árbol del otro conocimiento que estaba fuera del jardín, fuera de la eternidad. Pero la mujer estaba tan confundida que dijo que no podía ni tocar ni comer del árbol de la vida. Estaba confundida. Porque Satanás logró que la mujer saliera de la tierra Adamá. Y entonces luego la llevó para tocarlo, para probarlo. Porque Satanás le mostró como prohibido lo que no estaba prohibido por Dios. Como pasa hoy en día en esta sociedad. Y le mostró como aceptable lo que no era aceptable por Dios. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces la mujer se confundió. Y se le olvidaron las promesas y los mandamientos del Señor. Y terminó diciendo que del árbol de la vida no podía comer, pero del árbol del otro conocimiento sí podía comer. Yo quiero que piense por un momento este disparate tan terrible. Y hoy en día todavía hay creyentes en el mundo que de alguna u otra manera, aún inconscientemente, todavía piensan que ellos pueden comer del árbol de otro conocimiento, que pueden nutrirse de todo lo que este mundo provee y vomita. Y que no hay problema con eso. Y entonces cuando se alimentan de eso, déjame ir un poquito a la iglesia para alimentarme también un poquito del árbol de la vida. Y se la pasan mezclando y comiendo del otro conocimiento y de la eternidad.
Pero así no funciona esto para los verdaderos creyentes, porque esa mezcla no termina nada bueno, termina en muerte eterna. Entonces Satanás logró que la mujer saliera de la Adamá, de la eternidad, y luego la llevó para tocarlo, para probarlo, y ella terminó ahí. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Y dijo la serpiente a la mujer, mira lo que le dijo: no van a morir. ¿Sobre qué árbol dijo Dios que si comían, morían? Del árbol de otro conocimiento. Este fue el que la serpiente la indujo a que comiera. O sea, que le nubló y le vetó la mente del árbol de la vida. Y la mujer pensó que el árbol de la vida estaba prohibido y se le olvidó lo que Dios había dicho y pensó que comiendo del árbol de otro conocimiento, entonces ella podría ser igual a Dios. Podría conocer como Dios conoce, etcétera. Entonces dice, sino que sabe Dios, le dijo la serpiente, que el día que comáis de él, o sea, del otro, de este que yo te estoy proponiendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabedores del bien y mal. Mentira. Conocedores del bien y mal. Mentira. Mentira, porque Dios no conoce el mal. Esa es una gran verdad. Porque en la Biblia conocer significa experimentar. Yadá, experimentar. O sea, no es teoría, es práctica. No es que tú sabes el libro de cómo conduces. Es que ya te montaste en el carro y comenzaste a manejar. Y ahora experimentas para saber, para demostrar que tú conduces. Te lo sabes todo en teoría, pero hasta que no te montes en el carro, no eres un conductor. Yadá. Entonces, el texto está diciendo que él le dijo, ustedes van a conocer y a experimentar como Dios el bien y el mal. Pero Dios no conoce ni ha experimentado el mal. Él lo conoce, pero no lo experimenta, porque Él es Dios. Tampoco lo originó. Y eso es para otra predicación, donde se puede explicar cómo es eso del origen del mal. Ahora, mire lo que dice 2 Corintios 11:3. Pablito, seguramente pensando en esto que yo estoy predicando de Génesis. Mire lo que dice Pablito en 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente sedujo a Eva al engaño, vuestros sentidos, vuestra mente puedan ser corrompidos, extraviados de la sinceridad y la pureza, la fidelidad a Mashiach, a Cristo. Me temo que eso pase entre ustedes, que venga la serpiente a seducirlos y ustedes terminen más comiendo del árbol de otro conocimiento y no se arrepientan para comer del árbol de la vida. La serpiente atrajo a la mujer a través de los sentidos. Ella vio, oyó, olió, tocó, gustó, pero todo empezó con la vista, porque el ojo es el principal de todos los sentidos y todo entra por los ojos. Y entonces ahora a mí me salen con el cuento ese, porque ustedes me perdonan, pero ustedes saben que yo no trago entero las cosas. Y entonces ahora hay un movimiento que dice que el hombre es visual y la mujer es prácticamente solamente auditiva. Puro cuento, las mujeres también ven. También entra por los ojos en la mujer. La tentación, el pecado, la lujuria, el deseo, las obras de la carne, claro que entra. Y las que son compradoras compulsivas, ¿es que oyen? No, es que ellas ven también. Y van y se gastan el salario. Todo entra por los ojos, tanto en el hombre como en la mujer. Luego vendrán
una enseñanza, ¿verdad? Que la mujer es más auditiva, pero eso tiene un contexto específico, etcétera. Entonces, mire lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol, el de otro conocimiento, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para saber discernir. O sea que con esta mezcla, dijo ella, con esta mezcla sí voy a saber tomar decisiones, dijo ella. La pegué, me pegué en la loto. Probando del mundo y probando de Dios, ahora sí que voy a hacer un ducho y una ducha y voy a saber más que cualquiera. Voy a ser el papá de los tomates y voy a saber tomar las decisiones mejor que cualquiera porque voy a experimentar calle y mundo. Qué mentira tan tonta. ¿Quién dijo que por experimentar calle y mundo usted va a saber tomar mejores decisiones luego? Ninguna decisión, es puro cuento. Usted no necesita. Entonces le dicen a los jóvenes, no, ustedes conózcanse a los novios y acuéstense y prueben a ver si les gusta, a ver si son compatibles. Y luego después, si ustedes miran que en la cama todo funciona, en la vida sexual todo está bien, entonces ahí sí miren si en el futuro se casan. No, señora, así no es. Eso va en contravía. La Biblia está diciendo lo contrario. Tú no necesitas experimentar para saber tomar la mejor decisión. Porque si tú estás probando del árbol de la vida y estás conectado con el cielo y con la eternidad, Dios te va a proveer toda la sabiduría que viene de arriba para tomar la mejor decisión sin experimentar algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo menos diga un amén. No estoy regañando a nadie, estoy predicando. Entonces ella dijo, ahora sí. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, tonto que es, y comió. Bien tonto. Porque a veces nosotros los varones somos bien tontos, somos estúpidos. Y también hacemos lo que la mujer nos dice que hagamos y ni lo pensamos. No, a veces toca pensar. Si lo que nos está diciendo nuestra esposa es la mejor decisión. Porque nosotros como hombres de Dios somos cabeza. Estoy hablando con hombres de Dios, no con gente que vive en revoluces. Hombres de Dios, de testimonio, que están bien delante de Dios y que tienen autoridad espiritual y que gobiernan su casa. Sí oyen la voz de su esposa, pero ellos toman la última decisión. En mi casa funciona así. Yo tomo la última decisión. Yo escucho a mi esposa, pero la última decisión la tomo yo, porque es bíblico. Y no me salga ahora nadie con el cuento del feminismo. Olvídese esos discursos pelelés. Estamos hablando de lo que Dios dispuso. Pero estamos hablando de hombres de Dios, no de los que están comiendo de otro conocimiento y quieren aquí luego comer un poquito del árbol de la vida. No. De los que de verdad están viviendo en santidad. Esos tienen su casa en orden, escuchan a su esposa y saben tomar la decisión correcta que le conviene a la familia. Algunas veces es el consejo de ella, otras veces es el consejo de él. Entonces, mire lo que dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. O sea que la desnudez de la serpiente de Satanás se transmitió a ellos, porque ahora ellos quedaron separados del resto de los animales vivientes del campo, del jardín del Edén, que todavía tenían la gloria de Dios, porque ellos no habían pecado. Quedaron desnudos como la serpiente. Entonces, de ahí en adelante, a partir de ese momento, arrancó la condición del ser humano como enemigo de Dios. En ese momento, todo el género humano, sin excepción alguna, se hizo enemigo de Dios.
Y aún los bebés que nacen hoy en día, nacen siendo enemigos de Dios. Todos los seres humanos, cuando yo era bebé, yo era enemigo de Dios. La Biblia establece que todo ser humano nacido, caído de la gracia, desde ese momento se ha constituido en enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cambiamos el árbol de la vida por el árbol de otro conocimiento, que es esa sabiduría humana que no reconoce a Dios y que nos lleva a hacer las cosas según nuestra propia lógica. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos de nosotros acá? Y se lo tiro así, si le gusta bien, si no, mastíquelo como pueda. El problema de muchos hombres y mujeres de esta iglesia todavía sigue siendo que queremos hacer las cosas según nuestra propia lógica. No, es que a mí me parece que. Es que mi papá lo hacía así. Es que yo opino que. Es que yo aprendí de un profesor de filosofía que me enseñó tal cosa. Y cuando hacemos las cosas según nuestra propia lógica y no de acuerdo a la lógica de Dios, entonces fallamos. Por eso hay que ir a la Biblia, al libro. Un hermano de esta iglesia le decía el libro negro, porque él veía que todas las Biblias eran de color negro. Decía libro negro, pastor. Hay que ir al libro y ver la lógica de Dios. Cómo Dios nos enseña a tomar las decisiones correctas de acuerdo a la mente de Dios, no a lo que a ti te parece. Porque si es de acuerdo a nuestro parecer, vamos a fallar. Entonces, mire lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Está citando, Pablito está citando textos de los profetas. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego dice más adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hubo uno que hiciera el bien. Ningún ser humano desde Adán y Eva caído, ninguno ha hecho el bien. Por eso ese mensaje que manda la sociedad, los profesores que enseñan en las universidades, que el hombre es bueno por naturaleza. Pónganme un profesor de esos, pónganmelo aquí y lo vuelvo flecos con la Biblia. Porque yo también sé filosofía y yo estudié. No hay hombre, no hay ningún hombre es bueno por naturaleza. Y eso de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso tampoco es verdad. Todo eso es mentira. Todo eso es sabiduría humana, lógica humana, que va en contra de lo que la Biblia enseña. No hay hombre bueno. El único bueno es Dios. Y cuando Dios te llama y te perdona y te capacita y te santifica, entonces te hace un justificado por su gracia, no porque tú y yo lo merecemos. Y no significa que ahora es que somos buenos, no. Todavía tenemos luchas en este mundo caído y hasta que no recibamos el cuerpo incorruptible, todavía no seremos buenos. Entonces, ya hablé del árbol de la vida, hablé de ese otro árbol del conocimiento que entró y dañó todo. Pero ahora mire lo que pasa, porque ahora entra el árbol de la higuera. Mire esa pedagogía, esa educación de Dios. Mire cómo Dios tenía todo preparado. Mire lo que dice el 7b, 3:7b. Entonces, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos como la serpiente, cosieron hojas de árbol de higuera y se hicieron delantales. Noticia para los mexicanos, el primer mandil fue hecho con hojas de higuera. Entonces, se cosieron delantales, mandiles,
como estaban desnudos en relación con la santidad y la incorruptibilidad de la creación y de los animales, se cubrieron para reducir su vergüenza. Por eso cuando Dios vino a ellos, entonces luego ya ellos cubiertos, Dios les hizo las 3 preguntas claves. Primero le dijo, ¿dónde estás? No es que Dios ya sabía dónde estaban, obvio, pero es que la pregunta es, ¿ya te diste cuenta dónde estás? ¿Ya te diste cuenta que por comer del árbol de otro conocimiento estás afuera de la eternidad y sin comunión conmigo? Ahora, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Pero miren, la misericordia de Dios es tan grande que ya Dios les había provisto. Dios les había provisto del árbol de la higuera para que se cubriesen y pudieran tener una conversación con Dios. Porque la higuera representa en la mente bíblica desde la antigüedad el arrepentimiento y el comienzo de la reconciliación. Estaban en un estado caído, pero podían hablar con Dios, porque pudieron vestirse con hojas de un árbol de higuera. Entonces, ¿qué significa el árbol de higuera para los antiguos y para nosotros hoy, estando en un mundo caído? Significa que Dios tiene un plan a pesar de, diga conmigo, a pesar de, y que Dios quiere arrepentimiento y que hablemos y que tengamos una relación personal con Dios a través del estudio de las Escrituras y de la oración. A pesar de. Hoy ahora traigo una palabra de reconciliación. Escúchame bien. A pesar de. ¿Cuántos somos pecadores? Levante la mano los que hemos sido pecadores. Amén. Que no levanta la mano es marciano. Yo vengo a decirle que aunque somos pecadores, y puede que hoy todavía alguien de esta iglesia está pecando en algo, yo vengo a decirle, a pesar de, hoy es día de la reconciliación. Hoy esta cena es una cena de reconciliación. Todavía el brazo de Hachén no se ha cortado para con nosotros y su misericordia sigue siendo nueva cada mañana, cada día. Entonces mire lo que sucede acá. Ya yo les prediqué de esto, por eso se lo voy a resumir en 2 minutos. ¿Se acuerdan de Natanael? Yo les prediqué, ¿se acuerdan que les prediqué de la higuera? Felipe llevó a Natanael para que conociera a Jesús. Mire lo que dice Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero Israel en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Le dijo él a Jesús. Entonces aquí viene la bomba, diga conmigo, bomba. Los boricuas, que ya llegó la Navidad, bomba. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol de la higuera, yo te conocí. Bueno, ya sabe entonces qué pasó acá. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Mientras la mayoría estaba ocupada en tantas cosas, workaholics, entretenimiento, placeres pasajeros, etcétera. Natanael estaba buscando el rostro del Señor. Porque sabemos que la higuera tiene que ver con arrepentimiento y reconciliación. Por eso Dios le dijo: tú eres un verdadero israelita, porque tú estás buscando debajo del árbol de la higuera el arrepentimiento y la reconciliación. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Estaba leyendo las escrituras de la santidad y orando debajo del árbol de la higuera, buscando el rostro de Dios en arrepentimiento, y por eso Dios le dijo: tú eres el verdadero Israel. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos entendido que hoy es un día de arrepentimiento?
que hoy es una oportunidad para que vengamos delante del rostro del Señor a tomar la cena, pidiéndole perdón y renovando nuestro compromiso con la lectura de la Biblia y la oración. Ve pensando, porque ese va a ser el llamado al tomar la cena. Voy por el siguiente árbol para ir cerrando, el árbol del olivo. Resulta que, aunque estás en el árbol de la higuera, estudiar las escrituras y orar no era suficiente. ¿Por qué? Porque la Torá por sí misma, la Torá, el Antiguo Testamento por sí mismo, no podía erradicar el pecado en nosotros y reconciliarnos con Dios, dice la Biblia. Por ejemplo, mire lo que dice Gálatas 3:24, de manera que la Torá ha sido nuestro pedagogo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad, entiéndase, la fidelidad de Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, ¿qué es lo que hace la Biblia? Es como tu maestro, tu pedagogo, que te lleva y te acerca ¿a quién? A Cristo. Porque esto por sí mismo, esto solito, no tiene el poder de perdonarte los pecados y cambiar tu naturaleza espiritual, pero te enseña que hay alguien llamado Jesucristo, quien es Dios, quien vino a la tierra a morir en una cruz y resucitó y nos dejó su testimonio, que es la evidencia de que Él tiene el poder para cambiarnos y transformarnos en una vida nueva. Entonces aquí está su testimonio. Entonces el árbol del olivo significa la obra de Cristo comenzada en la tierra y finalizada en el mundo venidero. Y ahora le pido que me preste mucha atención, porque lo que voy a decir es bien profundo y no quiero que se me pierda. Mire, escuche bien esto. Mire lo que dice Isaías 11. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará desde sus raíces. Sabemos que humanamente hablando, Isaí fue el padre de David. Pero aquí no está hablando del Isaí, aquel que vivió, ni tampoco de David, el David terrenal, porque entonces lo que viene en el capítulo que estamos leyendo de Isaías no tendría ningún cumplimiento en David. David no cumplió nada de esto. De hecho, David ya había muerto. Entonces dice, habla de una vara, un jóter. Dice, saldrá un ungido, o sea, entiéndase, el Mesías. Aquí está hablando de las dos venidas. Mire, lo que quiero que me preste atención aquí, que esto es importante. Está hablando de las dos venidas de Cristo. Saldrá un ungido, un Mesías. Dice, que llegará a ser un gobernante, la segunda venida. O sea, que en este texto encontramos las dos venidas del Mesías. Ya vino la primera vez como el Mesías a entregar su cuerpo en la cruz. La segunda vez vendrá como rey gobernante del cielo y de la tierra para tomar control del universo. Entonces dice que esta vara, ¿verdad? Dice, será un vástago que retoñará desde sus raíces. Entonces sabemos por la descripción que está diciendo que está hablando de un árbol que con esas características es un árbol de olivo. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto un árbol de olivo? ¿Quiénes lo han visto? Aunque sea en foto, o sea, no en persona. Bien. El árbol de olivo se compone de unas trenzas. Piense cómo ha visto usted el árbol de olivo. Unas trenzas que se van juntando, entre ellas se van enredando y se van juntando, así se van juntando en forma de trenzas. Vamos a utilizar el término trenzas trenzadas. Y entonces de manera redondeada van hacia abajo, y todas esas trenzas, todas llegan profundo a la tierra hasta las raíces. O sea que cada una de ellas que usted ve que es como una vena gruesa, esa vena gruesa llega hasta las raíces. Esta otra vena gruesa, grande, llega hasta las raíces. Todas llegan hasta las raíces. Y cuando usted lo ve así, un árbol de olivo no es atractivo.
No es atractivo a la vista. A nadie le gusta un árbol de olivo, no es atractivo a la vista. Ya sabe por dónde voy. Entonces está diciendo que este Mesías prometido vendría como una semilla que brotaría desde la misma tierra. ¿Y qué dijo Jesús en relación de él mismo con su muerte? Dijo, porque es necesario que la semilla, o sea, yo, muera para que dé mucho fruto. Porque si la semilla no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces mire lo que dice el verso 2 del Isaías 11. Y reposará sobre él, sobre esta semilla que está para dar mucho fruto desde las raíces. Dice, reposará sobre él el Ruach de Hachén, es decir, el ánimo, el poder, la mente, la incorruptibilidad de Dios. Y entonces en él estará, descansará, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hachén, y le hará entender diligentemente en el temor de Hachén. Salte al verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y Isaí es Yishai, viene de Yesh, un nombre poético para hablar del Israel celestial. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yesh, la cual estará puesta por pendón, por poste, por madero levantado, está hablando de la cruz, aquí en Isaías. Dice, será levantado a los pueblos, será buscado por las gentes, y su habitación, es decir, el descanso que producirá, será glorioso. Esto es poderoso. Está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y lo estoy comparando con una semilla que vino del cielo y está diciendo que nació como un árbol de olivo. Mire lo que dice Romanos 11. Pablo habla del olivo. Marque ahí Romanos 11. Y dice que el árbol de olivo es Cristo. Y dice que hay unas ramas naturales injertadas, que son hebreos judíos, que van a ser un remanente, que va a ser salvo. Y que hay unas ramas silvestres que en contra natura fueron traídas por allá de los bosques y fueron injertadas en el olivo. Está hablando de los pueblos gentiles, de nosotros. Y que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros estamos en el tiempo de los gentiles, entonces esos dos pueblos injertados en el olivo que es Cristo, dice entonces todo Israel, los dos remanentes serán salvos. Wow, impresionante. Ahora yo voy a preguntar algo para ir cerrando ya, concluyendo. ¿Cuántos están siendo salvos hoy por la fidelidad de Dios? Levanten la mano. Los que dicen, yo siento que estoy siendo salvado por Dios. Bien, entonces ahora le voy a dar el postre que le prometí al principio. Mire, yo les hablé de 4 árboles que son una metáfora extendida del plan de Dios. ¿Cuáles son los 4 árboles? Árbol de la vida, árbol de otro conocimiento, árbol de la higuera y árbol del olivo. Pero resulta que existe uno más, y con este termino para tomar la cena. Existe uno más que parece un árbol, pero no es un árbol. Vamos a ver por qué. Vaya a Juan 15. Yo me río porque la palabra de Dios es tan impresionante. La revelación de Dios es tremenda. Miren lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Vamos a hablar entonces del último, que parece un árbol, pero no es un árbol. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es decir, todo brote, toda yema, de la cual sale un racimo de uvas, ¿verdad? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. No, vamos a repetir ese pedacito porque a veces no lo entendemos. Diga conmigo, porque separados de Cristo, nada. Pero vamos a añadirlo, porque sí podemos hacer muchas cosas, claro. Separados de Cristo usted puede guiar un carro, montar un negocio, no. Pero separados de Cristo, diga, separados de Cristo, nada que tenga que ver con la eternidad sucederá. Nada. Sí, usted puede montar un negocio y le puede ir bien en esta tierra. Sí, claro. ¿Para qué estamos hablando de lo eterno? Separados de mí, nada que esté relacionado con el mundo venidero podrán hacer. Entonces aquí Jesucristo, y aquí quiero que me preste mucha atención, porque es que yo a veces pienso si me entienden como yo estoy entendiendo esto, y necesito que lo entiendan, porque es que yo me lo gozo. Mire, aquí Jesucristo está en su versión disminuida, humillada. Él no está en toda su gloria, porque Él dejó su gloria y vino a la tierra disminuido, humillado. Entonces aquí por eso Él se compara con una planta, porque ahora Él va a introducir el fruto de la vid, porque está hablando de la obra de la cruz. Y entonces Él se compara con una planta que en su naturaleza, esta planta de la vid, esta planta se tiene que enredar y apoyar entre árboles para crecer en altura. Vaya viendo por dónde va esto. Entonces Dios, en su versión disminuida, es decir, Cristo, para realizar la obra de la salvación, se compara con una vid y dice, yo soy una planta, me tengo que enredar entre otros árboles para crecer, e inclusive para que me dé luz y poder producir todas estas uvas, porque vino disminuido. Y por eso entonces habla del fruto de la vid e introduce ya aquí el pacto innovado en su sacrificio. Dice que ahora beberíamos de este fruto de la vid para instituir el pacto innovado, que ya no estaba basado en matar animalitos inocentes, sino estaba basado en la propia muerte de Cristo, Dios entregando su cuerpo en la cruz, de una vez y por todas y para siempre, para resolver el problema del pecado y de la reconciliación del ser humano, y para que ya nunca más tuviéramos que hacer sacrificios de animalitos, porque ahora está basado en mejores garantías y mejores promesas. Por lo tanto, entonces estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, ahora para terminar, quiero que busque Habacuc 3. Y leo este texto y vamos a la cena. Este texto encierra toda la enseñanza de hoy, porque vamos a pasar de lo literal a la lección espiritual en un solo texto. Mire, Habacuc 3. Quiero que mire lo que dice Habacuc 3, pero lo vamos a leer de manera diferente, basado en lo que hoy prediqué, lo que hoy enseñé. Dice, porque ahora usted lo que tiene que hacer es mirar que estos árboles son metáforas que nos ilustran a Jesucristo y a su obra. Entonces ahora miren lo que dice. Ya ahora tienes que quitar la mirada del árbol de la vida que estuvo ahí, de la higuera, del olivo, de la planta de la vid, porque ahora todo eso estaba apuntando ¿a quién?
a Cristo, ¿verdad? Entonces mire cómo lo dice, aunque la higuera no florezca, mire, va a mencionar todos los árboles que yo le prediqué hoy. Aunque falte el producto del olivo, aunque en las vides no haya frutos, entonces ahora dice, quite la mirada de eso era la metáfora. Ahora dice, con todo, yo me alegraré en Hachén y me gozaré en el Dios de mi salvación, es decir, Jesucristo. Hachén, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo pregunto, ¿por qué las alturas? Porque estábamos caídos. Desde el momento en que empezó la caída nos hicimos enemigos de Dios. En mis alturas, porque estábamos caídos, me hace andar. Entonces ahora andamos en las alturas y en la medida que ya Cristo estableció para nosotros. Y a esa altura yo le invito hoy a que usted suba a la medida que ya Cristo estableció para usted. Porque separados de Cristo, nada significativo que tenga eco en la eternidad podremos hacer. Cierre sus ojos y vamos a tomar la cena del Señor. Y luego cerramos el servicio y nos despedimos de los que están viendo el video en vivo y damos unos anuncios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra no retorna vacía. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Sabemos, Señor, que esta palabra ha venido, Señor, hoy con un peso de conocimiento especial que nos está, Señor, invitando y nos está al mismo tiempo desafiando a que tenemos que responder a tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú prepares nuestros corazones para participar, Señor, de la cena, para poder, Señor, volver a tener la experiencia hermosa de recordar, Señor, la entrega de tu cuerpo, que está representada, Señor, en el pan, y la entrega, Señor, de la sangre derramada, que está representada en el jugo de uva, que fueron suficientes y necesarios para nuestra salvación. En esta hora, Señor, oramos por, Señor, los elementos de la cena, para que tú los bendigas, para que al partirlos y repartirlos, Señor, cada persona los reciba con un espíritu humilde, con un deseo, Señor, de complacer a Dios y con un deseo, Señor, de arrepentimiento y de reconciliación, para volver, Señor, a disfrutar del árbol de la vida, porque tú te llevaste el árbol de la vida de Génesis capítulo 1, 2 y 3, te lo llevaste para el cielo, a la eternidad, y dice tu palabra en Apocalipsis que en el mundo venidero lo volverás a traer al árbol de la vida para que esté ahí, Señor, dando fruto, Señor, todo el tiempo, y estaremos otra vez alrededor del árbol que tipifica a Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Voy a pedirle a los sugieres que lleven y les compartan los elementos. Voy a pedirle que cuando lo recibe lo abra y lo tenga listo, tanto el pan como el jugo. Y cuando vaya a participar, piense en Dios, estando en toda su gloria, y cómo por el puro afecto, solamente por el puro afecto de su voluntad, decidió dejar toda su gloria.
y venir a la tierra a esta clase de humillación y de disminución, solamente para morir y reconciliarnos con Él y darnos una promesa de un mundo con Él en la eternidad. Es decir, que cuando tú pruebes y comas hoy el pan y el jugo de uva, vas a pensar que tú y yo salimos del jardín del Edén, de la eternidad, pero este pan y este jugo de uva simbolizan que vamos a regresar otra vez al jardín del Edén, a la eternidad. De donde salimos, vamos a volver. Amén. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden partir el pan y comerlo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte, puedo añadirle ahora, ¿verdad?, con el respeto a la palabra de Dios, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo anunciáis. Amén. Hasta que Él venga. Gloria al Señor. Cierre sus ojos y oramos para terminar esta parte del servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú confirmes esta palabra y que tú derrames por tu gracia, Señor, todo, Señor, toda la gracia de esta cena, Señor, que hemos participado, y que tú, Señor, hagas el trabajo maravilloso en cada corazón, en cada mente, para que cada persona, Señor, pueda pensar profundamente y reflexionar, Señor, en la palabra que ha escuchado, y pueda, Señor, humillarse delante de ti, reconocerte y hacer todos los arreglos y cambios necesarios para seguir hacia adelante, Señor, y caminar, Señor, hacia la nueva Jerusalén. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Nos despedimos de la audiencia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom para todos ellos. Gloria a Dios.